mas nunca seamos nuestros propios verdugos. Hermano, muchas veces nosotros somos nuestro propio verdugo. Nos llenamos de malas sospechas, de malos pensamientos, somos crueles con nosotros mismos, entramos en el castillo de la duda y nos regodeamos en el fracaso, pensamos en lo mal que nos va a ir. Se los digo por experiencia propia, al punto que llega tan fuerte la desesperación que crees que el único medio de salvación es la muerte. Bienvenidos sean a esta última entrega de estos estudios inspirados en el libro de John Bunyan, El progreso del peregrino. En este último mensaje, nuestra hermana Lupita Mendoza concluye Mi vida en 3D. Muy buenos días, hermanos. Estamos hablando de mi vida en 3D. Quizás muchos de ustedes no experimentan este tipo de emociones, este tipo de sentimientos, y gracias a Dios por esto. Pero le estoy hablando por aquellas personas que, como yo, han sufrido de estar en el castillo de la duda, en la desesperación, en la desconfianza, y llegar a pensar que es mejor la muerte que la vida. Espero que este pequeño estudio te ayude, basado en el libro de John Bunyan, El progreso del peregrino. 3 soluciones a este mal, 3 soluciones. La primera solución, pensar en el Dios creador, en el Dios que hizo los cielos y la tierra. A este respecto yo quiero hacer mucho hincapié. Aunque te tardes en entender que es importante que creas que hay un Dios creador y que ese Dios tiene nombre, aunque te tardes, esfuérzate en ver al Dios que ha creado el mundo, que ha creado la tierra, que tiene el control de todo el mundo. Esfuérzate, no solamente le des un mirón al Génesis 1, no, esfuérzate en ver la naturaleza, esfuérzate en ver al Creador a través de la creación, esfuérzate en creer que hay un Dios creador. Así dice este pequeño libro. Esperanza está hablando y dice, además debemos considerar que no está toda la ley en poder del gigante desesperación. Otros, según entiendo yo, han sido presos por él como nosotros y sin embargo han escapado de sus manos. Y aquí es mi punto, dice, ¿quién sabe si ese Dios que ha hecho el mundo hará que muera el gigante desesperación, o que un día olvide cerrar la puerta, o que tal vez de repente tenga otros de sus ataques delante de nosotros y pierda el uso de sus miembros? Primero debes de entender que este Dios creador puede ser capaz de sacarte de las partes más terribles de desesperación, del pozo más cenagoso. Es capaz, tiene el poder, tiene la fuerza para poder hacerlo. Los ataques a que se refiere es que el gigante de repente se caía dormido. Y es que sí, a veces la desesperación para, quién sabe por qué, pero a veces se para. Y lo que Esperanza le dice, quién sabe si ese Dios que ha hecho el mundo hará que muera el gigante de desesperación. Entonces, número 1, esfuérzate en ver al Dios creador, porque lo que vas a ver es a un Dios omnipotente, a un Dios poderoso, un Dios que no se amedrenta ante nada, un Dios que ni el diablo, ni la muerte, ni enfermedades, ni pandemias, nada, un Dios que tu trabajo está en sus manos, tu vida, un Dios que todo tiene bajo control. Número 2, debes esforzarte y ser valiente
Dice así este libro, dice, y si eso acaso acontece, yo de mi parte estoy resuelto que haría lo posible por escaparme de su poder. Fui tonto por no haberlo ensayado antes. Aquí Esperanza dice, de mi parte estoy resuelto a hacer lo posible para escaparme del poder de la desesperación. Tienes que ser esforzado y valiente, tienes que hacer lo posible por salir de esa situación, de ese pozo cenagoso, de ese tiempo de desesperación. Tienes que hacer un esfuerzo, tienes que esforzarte y ser valiente y hacer hasta lo imposible por salir de allí. El tercer punto, tienes que tener paciencia y esperar. Dice así, mas tengamos paciencia y aguantemos un poco, hermano. Paciencia y aguante. Mucha gente aguanta por situaciones que son medianamente convenientes. Un trabajo, una espera, hasta para salir un avión o un camión, o para que le paguen. Te tienes que armar de paciencia y aguantar. Te tienes que armar de paciencia y aguantar, pero estar decidido que en el momento que Dios diga para afuera, salgas con todas tus fuerzas. Esta es una de las cosas que es más importante. Tú tienes que estar dispuesto a salir de la desesperación. Tú no vas a poder salir si te apapachas en el desánimo, si tienes autocompasión, si te sientes víctima. Esos son grillos que te atan al castillo de la duda. Necesitas quitarte esos grilletes de autocompasión, de sentirte víctima y decir no, en cuanto pueda voy a volar como águila. Y entonces viene una promesa aquí. Tú dirás, esto no es la Biblia. No, no es la Biblia, pero creo que sí es un resultado del pensar en un Dios creador, del esforzarnos y ser valientes y el de tener paciencia y esperar. Dice así, aguantemos un poco, hermano, el tiempo vendrá cuando nos veremos libres y felices. Mas nunca seamos nuestros propios verdugos. Hermano, muchas veces nosotros somos nuestro propio verdugo. Nos llenamos de malas sospechas, de malos pensamientos, somos crueles con nosotros mismos, entramos en el castillo de la duda y nos regodeamos en el fracaso, pensamos en lo mal que nos va a ir. Se los digo por experiencia propia, al punto que llega tan fuerte la desesperación que crees que el único medio de salvación es la muerte. Hay que esperar. Hay que esperar. Hay que saber que la condición de tristeza, dolor y oscuridad va a pasar. Dice así, con estas palabras Esperanza consiguió moderar el ánimo de su hermano y ambos continuaron todo aquel día en su triste y dolorido estado y en oscuridad. Qué tremendo, pero tú debes de saber que muchas veces te va a tocar estar en este tristísimo tiempo, tristeza, dolor y oscuridad. Allí tienes que prender la luz de la esperanza en medio de este tremendo tiempo. Tristeza, dolor y oscuridad. Es en este momento donde el Señor, según este pequeño libro, empieza a darles lo necesario para que ellas salgan del castillo de la duda y de las garras de desesperación y desconfianza.
Esperanza dice, hermano mío, recuerda cuán valiente has sido en otras ocasiones. Entonces tenemos aquí algo que tenemos que empezar a hacer, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Recordar cómo Dios nos ha sacado de tantas cosas y cómo podemos ver que Dios ha estado allí presente en nuestras aflicciones y nos ha sacado. Número 1, recuerda cómo Dios te sacó de todas las cosas malas que te han pasado. Recuerda la obra del Espíritu Santo en ti, recuérdalo, porque muchos empezamos a pensar que ni siquiera somos cristianos. Recuerda la obra del Espíritu Santo en ti. 2, debemos aguantar con paciencia. Hay que tener paciencia. Y 3, dice, y evitar la vergüenza que no conviene a un cristiano. Las actitudes destructivas nos pueden avergonzar porque las empezamos a hacer y luego nos avergonzamos de lo que hicimos. Recurrimos a esas actitudes malas que luego nos avergüenzan por no saber esperar, por no saber aguantar. Entonces, tenemos que tener paciencia y conciencia y tenemos que recordar la obra del Espíritu Santo en nosotros. El siguiente consejo que le da desconfianza es: llévalos al patio del castillo y enséñales los huesos y calaveras de los que ya has despachado, y hazles creer que antes de que pase una semana los despedazarás como has hecho con sus compañeros. Otra de las cosas es que empieza la desconfianza, te empieza a mostrar, la desesperación te empieza a mostrar cuánta gente intentó hacer cosas y le fue mal. Entonces tú empiezas a decir, la desesperación te empieza a convencer de que esa va a ser tu suerte. Dios no te va a ayudar, Dios te va a dejar hundido, empiezas a creer todo esto malo y tú estás allí, estás queriendo salir, ya has tomado la resolución, pero sigues en la oscuridad, sigues en el dolor, sigues en el desaliento. Tienes que aguantar, tienes que tener paciencia. Y entonces nosotros vamos a ver 4 cosas que Dios hace después de que tú ya tomaste la resolución, recordaste la obra del Espíritu Santo en ti, tomaste paciencia y aliento y no te dejaste amedrentar por los ejemplos de otras personas que cayeron. Entonces Dios te da 4 cosas que dice así: a medianoche del sábado los peregrinos comenzaron a orar y continuaron en su oración casi hasta romper el alba. Número 1, una oración constante, que Dios te ayude a salir de allí, no lo dejes, que Dios te saque de donde estás. La segunda cosa que tienes que hacer, recordar la obra de Dios en tu vida. Recordar, al orar, recordar cómo Dios está contigo. Dice así la palabra de Dios, es del libro del progreso del peregrino, dice así: pero aconteció que un poco antes que amaneciera, el buen cristiano de repente exclamó como sorprendido: qué necio soy en permanecer en este apestoso calabozo cuando pudiera estar en plena libertad. Tengo guardada en mi pecho una llave llamada promesa, la cual estoy seguro que abrirá cualquier cerrojo que haya en este castillo. Él recuerda dónde le dieron esa llave, se la dieron en un lugar apacible, en un lugar de contentamiento, se la dio el rey, se la dio él, lo recuerda dónde tiene esa llave y entonces él sabe
que puede tomar esa llave y vencer la desesperación. Entonces tenemos una oración constante, un recuerdo de la obra de Dios, una esperanza de ser auxiliado y la promesa que Dios nos ha dado a todos nosotros de que Él nunca, nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Las promesas de Dios en Cristo, todas son sí y amén. Y no importa cuánto tarde, espéralo, Él va a llegar. Sabemos que muchas veces hemos tomado la resolución de seguir a Cristo y seguimos en oscuridad y en dolor y en aflicción. Hay que tener paciencia, hay que aguantar, hay que ser tenaces, hay que ser valientes en la oración y hay que tomar las promesas del Señor y aferrarnos a ellas con todo nuestro corazón. Él nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Hermanos, yo espero que este pequeño relato les sirva como me ha servido a mí en estos tiempos de dolor y de aflicción. Si no has pasado por ellos, gracias a Dios. No te jactes porque no es por ti, es por Cristo. Pero si eres uno de los que están pasando por estos o ha llegado a pasar, no te espantes, hermano, no te espantes. Aún los hombres más cristianos, las mujeres más cristianas pueden entrar al castillo de la duda, estar en desesperación y tener desconfianza. Que nuestra vida deje de ser en 3D. Dios les bendiga y hasta la próxima.